Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo con mucho gusto en la noche del día de hoy. La verdad es que es un gusto para mí estar con todos ustedes. El día de hoy vamos a compartir un tema, vamos a hablar un poquito acerca de la restitución de Dios. Este es un tema que en general pues tiene varias aristas y fíjate que es bien interesante ver cómo la Biblia habla mucho, es muy abundante, es bastante vasta. Incluso hay unos ejemplos que muchos hemos leído y conocemos a lo largo de la Biblia que hablan y que vivieron periodos en los que fueron restituidos por parte de Dios. Y eso es lo que en la noche de hoy vamos a estar comentando. Pero antes vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a orar para que el Señor tome el control de esa transmisión, tome el control de cada palabra que salga de mi boca en este momento y para que también tome el control de la audiencia que pueda estar en estos momentos conectados con nosotros. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y oremos. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, por este día, Padre, por este momento que nos permite, Señor, pasar reunidos en tu nombre. Padre, te pedimos que tomes el control de cada palabra que salga de mi boca, Señor. Toma el control, Padre. Sé tú el que hable. Usa mis labios, Señor. Usa mi boca, Padre. Usa mi voz, Señor, que pueda ser instrumento de tu obra en este día, Padre. Y que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en medio de este lugar y que pueda esta palabra llegar, Señor, y cumplir el efecto para lo cual tú la has enviado en cada vida, Señor, en cada corazón que la reciba en la noche de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, yo les comentaba que vamos a estar transmitiendo el día de hoy esta palabra que lleva por título la restitución de Dios. Y bueno, hablar de restitución, vamos a primero a irnos a qué nos dice su significado, qué es restituir. Y fíjate que yo buscaba en internet acerca del concepto para llegarme un poco más de medios, de palabras, de sentido a esto, a esta oración, a esta palabra, para poderla aterrizar un poco ahora al campo bíblico y de ahí poderla comprender qué tanto abarca, qué tanto quiere decirme. Y encontré que tiene tres connotaciones principales y la primera es retorno, devolución y reposición. Y hay dos connotaciones más que le da la Real Academia Española y es devolución de una cosa o circunstancia a quien la tenía antes. Y dos, restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía una cosa. Amén. Hablar de restitución después de haber leído y visto estas connotaciones que tiene la palabra en lo habitual, en lo genérico. Ahora bien, hablar de restitución en términos bíblicos implica para mí, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva como cristiana, hablar de restitución implica mucho. En gran manera hablar de fe también implica mucho la medida que tengas y que yo tenga de fe, qué tan activa y qué tan fuerte, fortalecida está nuestra fe para poder hablar de restitución, porque tú y yo podemos entender que para que Dios restituya a tu vida y a la mía, muchas veces vamos a tener que lidiar con un sentimiento de pérdida, de falta, de carencia,
de que algo se nos es quitado y por tanto el Señor en su tiempo, cuando Él lo considere prudente, habrá de restituir. Sin embargo, para que eso ocurra, pues deberemos entender que habrá de pasar un tiempo de Dios en el cual eso llegue a nuestras vidas. Por ello es que yo te digo que para mí hablar de restitución implica necesaria y forzosamente vamos a tocar nuestra fe. Tiene mucho que ver con nuestra fe. Y para ello, ¿por qué te lo decía? Es porque si Dios a ti te ha dicho que va a hacer algo en tu vida, entonces necesitas tener una fe bastante firme y fuerte en Cristo Jesús para creerle. Recordemos que la Biblia dice que fiel es aquel que nos ha dado la promesa, que Él no es hombre para mentir, sino que Él cumple cada palabra que nos ha dado, Él la va a cumplir. Por lo tanto, nuestra medida de fe debe ser suficiente y fuerte, fortalecida, para que mientras no ves lo que Dios ha prometido que va a hacer en tu vida, no desfallezcas en la espera, sino que permanezcas firme en esa fe de que si el Señor prometió a tu vida que va a hacer algo, o va a darte algo, o va a devolverte, o restituirte algo, ciertamente en el tiempo de Dios, Él lo hará. Amén. Por eso es que es importante aquí hacer de la fe un elemento o ingrediente necesario para que la restitución llegue a nuestras vidas. Muchas veces, amados hermanos, pasa lo siguiente. A mí me ha pasado. Muchas veces sucede que Dios te da una promesa, te da una palabra, te dice que va a hacer algo a tu vida, que algo va a llegar a tu vida, que algo va a añadir a tu vida, que algo va a hacer el Señor. Sin embargo, Dios a veces o casi siempre no te dice cuándo. Él no tiene por qué hacerlo. Sin embargo, ha pasado que lejos de ver que la palabra que el Señor nos da se cumpla, vemos cómo ocurre todo lo contrario. Vemos mucha oposición, vemos que hay mucho tropiezo, vemos que hay sobre todo oposición. Si el Señor dijo que nos va a bendecir de alguna manera, vemos muchas cosas que se oponen a que esa bendición llegue a tu vida o llegue a mi vida. Y eso es enteramente normal y pasa muy a menudo. Cuando el Señor te da una promesa, te da una palabra a tu vida, es muy seguro que tú veas con tus ojos naturales, veas eso. Casi siempre vamos a ver todo lo contrario a lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Aquí es por eso que te digo la importancia de que nuestra fe no esté fluctuando, no esté débil, sino que debe de estar nuestra fe siempre muy fortalecida para que lo que el Señor nos dijo en un determinado momento que iba a hacer, nosotros permanezcamos firmemente fuertes, arraigados a esa promesa que el Señor ya nos dio y que dijo que va a hacer y que la va a cumplir en su tiempo. Amén. Ok. Entonces, para poder hablar de restitución de parte de Dios, nos es necesario primeramente estar conscientes también de un aspecto muy importante que no podemos perder de vista. Este aspecto, y tal vez suene de impacto lo que te voy a decir, pero créeme que viene de parte de Dios. Y yo cuando recibí esta palabra ya hace como 2 o 3 semanas que yo meditaba en esta palabra, meditaba en este tema, yo decía, hablar de la pérdida en cualquiera de sus facetas, en cualquier área que pueda haber pérdida en nuestras vidas, sin lugar a dudas es abrumador y a cualquier ser humano pone a tambalear la fe. Creo que cuando alguno de nosotros vivimos la pérdida, ya sea de algo material, de algo tangible o incluso hasta de un familiar querido,
de tu salud, de algún empleo, de algo que esperabas que se diera y no se dio. Hablar de eso como pérdida es algo que al ser humano siempre va a acarrear como consecuencia una sensación de temor, una sensación de desánimo también, una sensación de ansiedad, porque muchas veces también la pérdida genera varias circunstancias a nivel almático, como la depresión, como la ansiedad, como el temor a lo que pueda pasar derivado de haber vivido esa pérdida. Casi todos los seres humanos hemos experimentado en alguna ocasión esa pérdida, alguna pérdida de algo o de alguien en específico, pero en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. Y la mayoría de las ocasiones estas pérdidas van relacionadas, como te comentaba, con un sentimiento de temor, de incertidumbre a lo que pueda venir después de haber perdido tal o cual cosa. Y en este punto yo quiero decirte también, para hacer un poquito más de contexto acerca de lo que vamos a ir detallando y profundizando poco a poco, yo quiero decirte que vivimos como cristianos, como comunidad cristiana, vivimos en un tiempo en el que la ideología que hemos estado teniendo como cristianos, hijos de Dios, repito, como cristianos, está un poco tergiversada, está mal planteada, está siendo mal enfocada, porque creemos que por ser cristianos, creemos que por ser hijos de Dios somos intocables, y esto no es así. Dios permite, y estoy segura de lo que te voy a decir porque lo he vivido, Dios permite que nosotros pasemos por pérdidas, que tengamos esa sensación de pérdida, que conozcamos lo que es la pérdida, porque es necesario para nuestro crecimiento espiritual que pasemos por esos procesos determinados en los que, sin lugar a dudas, tenemos que perder algo, tenemos que desprendernos de algo. ¿Para qué? Tú podrás pensar, y yo también lo he pensado, ¿para qué? ¿Qué propósito tiene que el Señor permita que pasemos por este episodio en el que hemos perdido tal cosa o a tal persona? ¿Qué finalidad tiene? Y a veces en nuestras oraciones, porque creo que la mayoría hemos caído en ello, hemos llevado ante Dios nuestra oración más que siendo una oración como una queja. Nos hemos quejado: Señor, ¿por qué lo has permitido? ¿Por qué lo has hecho así? ¿Por qué has permitido que a mi vida llegue este suceso, esta circunstancia? ¿Por qué has permitido que yo pierda esto que para mí era importante? ¿Por qué permitiste que yo perdiera tal vez mi matrimonio, tal vez a mi esposo, tal vez a mi esposa? ¿Por qué permitiste que yo perdiera mi trabajo cuando yo de ahí a lo mejor proveía mi casa? ¿Por qué lo permitiste? ¿Cuántas veces no hemos articulado este tipo de oraciones, pero más que ser una oración, es una queja delante de Dios que estamos externando, porque de alguna manera queremos decirle a Dios que no estamos conformes con esa pérdida. Sin embargo, amados, yo quiero decirte que el Señor es bueno y que todo lo que tú en tu entendimiento humano consideras como una pérdida, créeme que para el Señor, que para Dios, nada de lo que tú consideres hoy como pérdida, para Dios significa lo mismo que a ti. No, dice la Biblia que todas las cosas obran para bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Y si la Biblia dice que todo obra para bien, aún aquello que tú consideres como una pérdida en tu vida, el día de hoy, para Dios
que solamente tiene pensamientos buenos acerca de ti, que solamente sabe Él dar buenas dádivas a tu vida, que Él tiene mucho más que darte, que tú pedirle. Créeme que para ese Dios bueno, al que amamos, al que servimos y del cual nos sentimos honrados de ser llamados sus hijos, créeme que para ese Dios no existe la pérdida como tal en tu vida. Para Dios, que tiene otros planes mucho más grandes que los tuyos, que excede por mucho tu entendimiento y el mío, para ese Dios todopoderoso, tiene un mundo de posibilidades y de maravillosas sorpresas para ti. Solamente basta con que tú y yo decidamos permanecer firmes en nuestra fe sin fluctuar, y también que decidamos, porque aquí sí recae un poco en nuestra decisión, que decidamos estar quietos y permanecer bajo su resguardo, bajo su cobijo, permanecer siendo guiados por su Espíritu, para que entonces Él, ahí, desde su dirección, guíe cada paso de nuestra vida y nos indique cuáles son las coordenadas, las direcciones que mi vida ahora va a tomar después de haber vivido la experiencia de la pérdida. En este punto me voy a detener un poco, porque yo quiero decirte que cuando nosotros experimentamos la pérdida, créeme que nada de lo que tú vivas en Dios va a ser en vano. Dios tiene un propósito para todo. Todo lo que tú vivas en Cristo Jesús tiene un propósito divino. Dios es perfecto. Su voluntad, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta. Es perfecta su voluntad para tu vida y para la mía. Dios no puede contradecirse en esto. Por tanto, si Él ha permitido que llegue a tu vida alguna circunstancia en la que tú hayas considerado que perdiste algo, que se te quitó algo, que se te robó algo, que te arrancaron algo de ti, yo quiero que sepas que Dios tiene algo mucho más grande, mucho mejor, mucho más, más poderoso de aquello que tú creías que era todo para ti. Por eso es que estas circunstancias de enfrentar el que te sean quitadas ciertas cosas, a nosotros nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque nos hacen ecualizar nuestra mente, si queremos verlo así, nos hace mantenernos en una misma sintonía con Dios, nos hace replantear nuestro propósito para lo cual Dios nos diseñó. A veces olvidamos que fuimos diseñados con un propósito divino. Creemos que estamos aquí solo por vivir una vida basada en lo que nosotros queremos hacer. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a pensar, a ver, Dios, tú me creaste en el vientre de mi madre, tú me formaste ahí, desde ahí me habías visto con ojos de amor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y muchas veces, ante las circunstancias en las que nos vemos despojados, si tú quieres verlo así, de aquello que nosotros creíamos que era nuestro, este es el momento en el que detenemos un poco nuestro carro y decimos, a ver, ya me fue quitado esto. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? A ver, Señor, quiero detenerme, quiero que me hables, quiero que me digas hacia dónde me llevas. Y el Señor, créeme, que el Señor habla, pero vamos a ir entendiendo un poco cómo es que el Señor va a hablar a nuestra vida y también cómo entender un poco más este tipo de circunstancias y qué hacer para que Dios en su buena voluntad entonces nos restituya. Amén. Después de que hemos platicado un poco acerca de que hay una ideología un poco errónea acerca de que como somos hijos de Dios no podemos perder nada, yo quiero decirte que eso no es así, que en efecto el Señor va a permitir
que ocurran eventualidades así, en las que a veces se nos es quitado todo o casi todo, para que de ahí salga una enseñanza que más que perdernos nos va a enfocar, nos va a dar una dirección correcta. Tal vez no la vida que llevábamos, tal vez la dirección que llevábamos no era la correcta, pero de repente vienen ese tipo de circunstancias en las cuales somos zarandeados, y es aquí donde detienes un poco tu vida y replanteas hacia donde quiere Dios llevarte. Y creo que esto a todos nos viene muy bien. Ahora vámonos, después de haber hecho un poquito de contexto acerca de manera muy genérica de cómo opera, de cómo es esto de la restitución y cuál es el concepto que no podemos perder de vista, que es el de la pérdida. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 27, y vamos a leer desde el capítulo 27, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es Pablo yendo hacia una parte de Italia, iba con otros tripulantes en una nave. Vamos a leer el 18. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga, y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas, y la fuerte tempestad nos seguía azotando. Así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y dice el 22, pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes se perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Y de estos versículos que acabamos de leer, la Biblia nos da varios puntos que a mí me llamaban mucho la atención. El primero de ellos es que una fuerte tormenta los azotaba. Y cuando hablamos de una fuerte tormenta, yo me ponía a pensar, claro, ¿cuántas veces en nuestras vidas ha llegado una fuerte tormenta que ha sacudido toda la casa? Y que derivado de esa tormenta, tal como les pasa a los tripulantes de la nave, sintieron mucho temor, creyeron que iban a perder su vida. De hecho, dice el versículo 20, para ser exactos, que habían perdido toda la esperanza de salvarse. Sin embargo, hay otra cosa que me llama la atención, y es que a pesar de que estaban amedrentados, de que a lo mejor había incertidumbre, había queja, había caos entre ellos, Pablo permanecía con una actitud de quietud, de certeza, todo lo contrario a ellos. Ellos tenían caos, Pablo tenía quietud. Ellos estaban en incertidumbre y habían perdido la esperanza de que se iban a salvar. Pablo tenía, dice la palabra, un buen ánimo y animaba a sus compañeros tripulantes. Y otro punto que a mí me llamaba la atención, que va íntimamente ligado con el anterior, es que dice Pablo con tanta seguridad, el ángel de Dios estuvo conmigo. Y estuvo con él porque simple y sencillamente que mientras los otros se volvían locos con el caos de la tormenta, mientras otros permitían que la tormenta los llenara de temor, Pablo oraba. Y mientras Pablo oraba, el Señor oía la oración de Pablo. Y fue ahí
que contestó la petición de Pablo, que lo escuchó y que le dio la indicación y que le dijo que no tuviera miedo, que él ya había concedido la vida de los que estaban con él. Por ello, Pablo se mostraba ante los tripulantes quieto, tranquilo, confiado en lo que Dios había hablado, y remata con esto diciendo en el versículo 25: anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal cual me lo ha dicho. Pablo estaba seguro de que había orado y el Señor había contestado su oración, cosa que no habían hecho los otros. Esto a mí me deja como enseñanza lo siguiente: ante las tormentas que puedan llegar a tu vida, y que aun cuando el Señor había dicho que la nave se iba a perder, fíjese qué tremendo, la nave sí se iba a perder, pero la vida de ellos estaba preservada por Dios. Y yo pensaba, ¿por qué preservó la vida de ellos el Señor? ¿Por qué si ellos no tuvieron fe, tuvieron temor, se llenaron de temor al ver la magnitud de la tormenta? Sin embargo, uno creyó, uno se levantó y oró, uno clamó al Señor, y el Señor desde su trono oyó la oración de Pablo. Y entonces el Señor habló a través de Pablo y calmó, no digo que la tempestad, porque la Biblia no me dice que calmó la tempestad. Dice la Biblia todo lo contrario, que la tempestad duró varios días, y que varios días no vieron la luz del sol, y que varios días no vieron las estrellas, por lo que supongo a lo mejor estuvieron a la deriva, naufragando. Sin embargo, el ánimo de Pablo no menguó, la fe de Pablo no menguó. La barca probablemente se perdió, pero la vida de ellos, Dios la preservó. Y yo pensaba, todo lo que tiene un propósito divino no se va a perder. Solo se va a perder aquello que no tiene un propósito eterno, que para Dios no es indispensable que lo tengas, que para Dios no es necesario que lo tengas. Aquello que a lo mejor para ti en tu humanidad creas que lo necesitas para vivir, pero viene Dios y nos deja claro que solamente necesitas oír su voz, que solo necesitas orar, entablar una comunicación con Él, y tú necesitas recibir su indicación, su dirección, para entonces poder estar seguro de a dónde Dios te lleva. Es lo único que necesitamos. El reto es que cada vez que venga una tormenta a tu vida, a sacudirte, a sacudir tu barca, tal vez la barca se pierda, tal vez la barca quede maltrecha, tal vez la barca no vuelva a ser la misma, tal vez la barca sufra daños importantes, tal vez algunos que ya no tengan forma de solucionar. Pero lo que quiero transmitirte es que lo que tenga un objetivo divino, un objetivo eterno, un propósito de Dios predestinado por Dios, algo que el Señor haya dicho que vas a hacer en tu vida o en la vida de alguno de tu familia, de tu casa, quiero que sepas que aquello que Dios preserva es aquello que tiene un objetivo, un fin divino, celestial y eterno, y que para Dios es funcional en tu vida y es necesario. Aquello que no tenga ese propósito o esa finalidad de Dios en tu vida va a ser quitado, y no puedes tú decirle a Dios ¿por qué lo quitas? Él es soberano y Él hace lo que le place. Así es que lo mejor que podemos hacer, seamos como Pablo,
Lo mejor que podemos hacer es mantenernos firmes en nuestra fe, es mantenernos unidos en oración, conectados con Dios, porque de esa manera es como sabremos qué es lo que quiere Dios de ti, de mí, de tu casa, y hacia dónde te lleva Dios, hacia dónde te mueve, qué es lo próximo que ha de venir a tu vida. Y estamos entendidos de que el Señor le habló a Pablo. Dios se manifestó con Pablo, entonces, ¿por qué no habrá de hacerlo contigo, conmigo? Tal vez porque necesitamos tener mucho más interés en conectar con Dios, en pedirle dirección. Amén. Ahora, la Biblia, fíjate que a mí me encanta este tema, me apasiona mucho porque yo leía acerca de esto y me di cuenta que la Biblia habla bastante acerca de la restitución, es bastante vasta. Y quiero abordar ahora el tema basado en 2 ejemplos bíblicos, aparte del que ya vimos, en los cuales la restitución de estos 2 personajes bíblicos fue tremenda. El primero de ellos, pues muchos hemos oído hablar de él, hemos leído su historia y a lo mejor te la sabes, está en el libro de Job. Job fue un varón de fe, fue un varón que creyó a Dios y que su fe tan grande, su fe a lo que Dios le dijo, a las palabras de Dios, hizo que en un momento determinado, después de haberlo perdido prácticamente todo, el Señor le restituyera. Pero vamos a leerlo para tener un poquito más de contexto. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículos del 10 al 2. Y dice: ¿acaso esto es Satanás hablándole al Señor? Y le pregunta, pero Satanás le respondió al Señor: ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que él hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás: ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Y un día, mientras los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas pasían cerca, cuando de pronto llegaron los sabeos y nos atacaron, y mataron a los pastores y se llevaron los animales. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando el mensajero cuando llegó otro y le dijo: Dios permitió que del cielo cayera un fuego destructor que fulminó todas tus ovejas y a los pastores. Todo lo consumió. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Enseguida llegó otro mensajero con otra mala noticia. 3 escuadrones de caldeos llegaron y atacaron a los criados y se llevaron a los camellos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Aún no terminaba de hablar, dice la Biblia, este hombre, cuando llegó otro y le dice: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, cuando el desierto llegó un fuerte tornado y azotó la casa, y ésta se derrumbó sobre tus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Y nos vamos a saltar al 21. Y dice: mientras decía, esto está hablando de Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio, el Señor me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Vemos en esta porción del versículo 10 que leímos al 21,
cómo prácticamente Job perdió todo lo que tenía, todo aquello que, como leímos al principio, el Señor le había dado, le había provisto y había cuidado y cercado todo lo suyo. En un solo día todo lo perdió. Y a mí me llama mucho la atención que, a pesar de haberlo perdido todo, la actitud de Job fue no de queja, no de reproche para con Dios, no de angustia ni de desesperación, probablemente sí de tristeza y de dolor, porque era un humano como tú, como yo, y que ante la pérdida, ante la desgracia, ante la tristeza, claro, pasamos por momentos en los que también sentimos que nuestro espíritu se quebranta, pero no por ello Job recriminó a Dios algo, no por ello Job, como dijo Satanás que lo haría, no por ello Job maldijo al Señor, no, sino a todo lo contrario. Y aquí esto nos da un ejemplo y una cátedra de cómo debemos reaccionar cuando cosas como las que vivió Job llegan a nuestra vida, porque él no fue el único varón al que le ha llegado ese tipo de cosas. Probablemente a tu vida llegó la pérdida de un patrimonio, la pérdida de tu casa, no sé, algún terreno, algo que tuviste que vender por suplir alguna otra necesidad. Tal vez llegó la escasez, tal vez se fue el trabajo y llegó un poco la estrechez económica. Tal vez fuiste tú el que tuvo que dar la mala noticia de la pérdida de algún familiar, de algún ser querido. No sé cuál haya sido tu situación. Lo que sí sé es que nada justifica que ante tales circunstancias en las que nos vemos despojados y en las que hemos perdido algo que amábamos, algo que anhelábamos, algo que nos había costado a lo mejor trabajo tener, o algo que considerábamos como nuestro, eso no nos justifica delante de Dios para en determinado momento expresarnos mal de aquel que nos ha dado todo, y mucho menos de levantarnos en contra, y tampoco de quejarnos. No ha lugar a eso. ¿Por qué? Porque aquí hay ejemplo de cómo debemos de tomar este tipo de enseñanzas. Por eso es que yo te decía al principio, esto más que hacerte menos, esto te ayuda a crecer a nivel espiritual, esto te enseña, esto te da armas, esto te hace más fuerte cada vez. Ahora bien, vámonos a otra parte importante que quiero resaltarte acerca de la vida de Job, y esta se encuentra del versículo 13 al 21, bueno, donde ciertamente Job pierde todo, pero Jehová le dice a Satanás y le da la instrucción, pero no le toques su vida. Específicamente en el versículo 12, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y esta misma instrucción del Señor es reiterativa. ¿Y sabes dónde la vemos? La vemos en el versículo del 4 al 6 del capítulo 2 del libro de Job. Y lo vamos a leer. Nuevamente, Satanás va delante del Señor y le dice, todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar su pellejo. Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo si blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor dijo, ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero... Aquí hay un pero muy hermoso. Pero no le quites la vida. Esto es, con su vida. No te metas. La vida, nuestra vida, para Dios es muy valiosa, muy preciada. La vida la da Dios y la quita solo Dios. El enemigo puede quitarte, robarte, puede despojarte de todo lo material, incluso puede tratar de menguar tu salud en tu cuerpo, pero tu alma, esa alma tuya y mi alma, esa viene de Dios, esa es para Dios. Por eso es que es tan importante esta parte y quiero que tú la guardes. ¿Podrá Dios permitir? Porque la Biblia lo dice, sí. Así como a Job
Dios a veces permite que lleguen cosas a tu vida. Le permite al enemigo que te zarandee como al trigo. A veces somos zarandeados como al trigo. Y el enemigo a veces se despacha con la cuchara grande, pero hay algo que nos da certeza, y es que nuestra vida depende de Dios. Es que mi alma es para Dios y es de Dios. Es que mi espíritu es de Dios, y con eso el enemigo no puede meterse y no puede tocarte. Él no puede hacer nada más ni nada menos de lo que Dios no le permita hacer. Y eso muchos no lo saben, y muchos a veces lo olvidamos. Olvidamos que Satanás es un trabajador de Dios. Satanás va a hacer lo que Dios quiere y hasta donde Dios le permite hacer, no más. Y lo vemos tan claro en esta historia de Job, y es tan importante que lo sepamos nosotros. Y cuando estemos pasando por alguna tormenta en la que estemos siendo duramente zarandeados, recuerda, no va a haber nada más de lo que Dios no le haya permitido que haga en contra de tu vida. No va a ir más allá, porque encima del alto hay uno más alto, y ese es tu papá y es mi papá. Así es que vamos a... Yo me hacía una pregunta que quiero compartirte, y creo que ya dimos respuesta, pero la vamos a enfatizar. ¿Por qué el Señor le hace hincapié al enemigo en que no toque la vida de Job? Ciertamente nuestra vida, tu vida, la mía, pertenece al Señor. Solamente el Señor es el dueño de ella. Él es el encargado de cuidarla. Por eso es que para Él es celoso esa parte, esa vida no la tocas. Podrás zarandearlo, podrás irlo y amedrentarlo, pero mi hijo, mi hija, yo confío en que mi hijo o mi hija sepa que me tiene, que yo soy su suficiente, y que aún en medio de la tormenta, si Él clama a mí, yo le voy a responder y le voy a dar la dirección, y voy a ser su luz para que en medio de la tiniebla Él salga, Él guíe y alumbre sus pasos. Por eso es tan hermoso hablar de estos temas. Y fíjate que vamos a seguir hablando, terminando el tema de Job, porque viene la parte medular a la que tenemos que llegar, que es que una vez que Job pierde todo, una vez que Job es tocado aún en su propio cuerpo, porque dice la Biblia que el enemigo llegó a tocar su cuerpo. La Biblia especifica cómo es que padeció algunas enfermedades en la piel, en su cabello y demás, y la gente se burlaba, porque también el escarnio de la gente, ante la burla, ante circunstancias, y eso lo vemos día a día, ¿verdad? A veces no hay empatía, no hay ese amor entre hermanos, y es muy común ver que ante las situaciones de pérdida, de tristeza, a lo mejor de cuestiones que son sensibles, hay gente que no muestra sensibilidad. Sin embargo, quiero que sepas que eso también Dios tiene el control, y de eso Dios también, en esa área Dios también se encarga y se glorifica, solo que en su tiempo. Y me encanta ver cómo es que en el versículo 10 del último capítulo del libro de Job, que es el capítulo 42, a mí me encantó. Cuando yo lo leí, yo dije, Señor, qué tremendo, qué hermosa es la forma en la que tú restituyes la vida de una persona, cuando una persona decide creerte y decide permanecer y decide soportar, resistir, y decide mantener firme su fe, creyendo que lo que tú dijiste, tú lo vas a cumplir. ¿Qué manera tienes tú de restituir? Y fíjese lo que dice en el versículo 10. Después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido.
el Señor lo aumentó al doble. Después de haber pasado por tan terrible calamidad que el Señor le envió, Job recibió la visita de todos sus hermanos y hermanas y de sus amigos y conocidos de antes, y juntos disfrutaron de una gran comida en su casa. Ellos le dieron las condolencias y lo consolaron por la familia que había perdido, y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Ve cómo el Señor nos pone, después de que pasamos por situaciones así, pero delante de los ojos de Dios lo hemos hecho bien. El Señor se encarga de posicionarte, de darte aquello que creíste haber perdido. El Señor se encarga también de embellecerte. Y cuando digo embellecerte, me refiero a que demostrarte, de exhibirte a los ojos de aquellas personas que en su momento vieron lo que tú estabas pasando y tal vez, solo tal vez, no creyeron que el Señor te iba a restaurar y te iba a restituir, y que solo tal vez pudieron haberse alegrado de lo que tú pasabas, de tu aflicción, pero al Señor le fascina, le encanta lucirse y glorificarse. Por eso es que a mí me apasiona y me conmueve tanto esto, porque lo he visto y cuando lo leo en la Biblia, no cabe duda de que Dios habla y Dios restaura y Dios restituye y da nuevas oportunidades y sabe dar buenas dádivas a quienes se atreven a creerle. Y dice, y el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio. Dice que le dio lo doble, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y además tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera de ellas se llamó Yemima, la segunda Kesillá, la tercera Kerinabuk, y no había en toda la tierra mujeres más hermosas que las hijas de Job. Y dice que pudo ver a sus nietos y a su generación hasta la 4ª generación. Y Dios le dio a Job 140 años, o sea, prolongó su vida. Tal vez en el ocaso de su vida de Job, el Señor le hizo pasar por todo esto. Pero después de ver su firme fe, después de ver su amor, después de ver su temple, su carácter, su amor por Dios, Dios le restituyó al doble todo lo que tenía. Y el otro ejemplo que traigo para ustedes, el cual vamos a hacerlo un poco más rápido, esperemos, es la historia de José. ¿Cuántos no hemos leído la historia de José en el libro del Génesis? Este varón fue vendido por los hermanos, fue calumniado, fue aventado a un pozo, fue acusado por la mujer de Potifar, fue encarcelado injustamente, estuvo varios años en la cárcel, luego le interpreta el sueño a dos de los que trabajaban ahí, y este se olvida. Los sueños de estos que José había interpretado se cumplen, y llega un tiempo en el que Dios también restituye. Pero antes quiero decirte cómo es que yo veo la historia de José desde 2 perspectivas que para mí son importantes decirte. La primera es que José, a lo mejor así como te ha pasado a ti, José experimentó la pérdida desde 2 puntos de vista. Fue vendido, esto es, fue quitado de su centro familiar, de lo que él conocía como normal, como familia, como cualquier persona que tiene su familia, y de repente lo sacan de su núcleo familiar y lo venden con otros extraños. Fue despojado de su familia, de su medio, de su contexto, de lo que él estaba acostumbrado a hacer, para ser llevado a un lugar completamente desconocido. Y por otro lado, la pérdida la experimenta como una forma de descrédito a su buen nombre, porque fue calumniado por la mujer de Potifar. Y después, supongo, murmuración, y después fue llevado injustamente a la cárcel. Y ahí en la cárcel permanece varios años. Y después sucede el nexo con el copero y con el panadero,
Y aun cuando le interpreta los sueños y estos se cumplen, dice la Biblia que el jefe de los coperos, cuando ya es restituido a su cargo, se olvida de él. 2 años pasaron y entonces el Potifar, el faraón, tiene un sueño y es llamado José. Y traen a José, pero ya pasaron 2 años, más de los que ya estaba ahí encerrado en la cárcel. Y entonces llama a José y le dice el sueño. Y José le interpreta su sueño a Faraón. Y obviamente después de ello viene un tiempo precioso para José, porque Dios restaura su vida de una manera tremenda. Pero vamos a leerlo para tener un poquito más de contexto y vámonos al libro de Génesis desde el principio. Vámonos a Génesis 37, versículos del 23 al 27. Amén. Dice: así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, primer despojo, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron a un pozo. En el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan, y al levantar la vista vieron que de Galat venía una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados con aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. Lo vendieron. Y vámonos a saltar al 36 y dice: en Egipto los madianitas lo vuelven a vender a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. Amén. Y ahí es como vemos cómo la vida de José va de despojo en despojo. Lo despojan de su familia, lo venden en un primer momento, lo vuelven a despojar, lo vuelven a vender, y vemos cómo él va viviendo y afrontando las pérdidas. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención, después de leer un poco más de la historia, yo te pido que si tienes un momento, un tiempo, leas la historia de José. Es bastante extensa. En este momento no nos daría el tiempo para leerla toda, pero léela y te darás cuenta cómo va avanzando la historia de José. José en ningún momento, ni bajo las circunstancias en las que se encontraba, José jamás perdió su don. Él lo siguió ejerciendo y lo ejercía de buen ánimo. Algo similar a lo que pasó con Job, y algo similar a lo que la Biblia nos decía acerca de Pablo. Seguían manteniendo un buen ánimo, y en el caso de José, él seguía preservando el don que el Señor le había dado, que era de interpretar sueños. Por lo tanto, aun cuando estaba en las peores circunstancias, que es estando en la cárcel, él seguía interpretando sueños, creyendo que en algún momento alguien, no sabía quién, pero alguien lo iba a sacar de ese lugar al que sin duda no pertenecía. Y vemos cómo le interpreta el sueño al copero, luego al panadero, y vamos a leer Génesis 40 del 7 al 14, y dice: entonces le preguntó a estos oficiales del faraón, que estaban presos como él en la casa de su señor: ¿por qué tienen hoy tan mal semblante? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y José les dijo: ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? Cuéntenmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José. Y José le dijo: en mi sueño veía yo una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos. La vid parecía brotar y arrojar su flor, y las uvas de sus racimos maduraban. Yo tenía en la mano la copa del faraón, y tomaba las uvas, y las exprimía en la copa, y daba al faraón la copa en su mano. José le dijo: esta es la interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto, y tú le darás la copa al faraón en la mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Así que acuérdate de mí cuando recibas ese beneficio. Yo te ruego que me trates con misericordia. Haz mención de mí ante el faraón y sácame de esta prisión.
porque a mí me secuestraron de la tierra de los hebreos. Fíjese, desde dónde venía él con pérdidas. A él lo secuestraron, él perdió su libertad. Y aquí no he hecho nada para que me hayan puesto en la cárcel. Al ver el jefe de los panaderos que José había hecho una buena interpretación, le dijo: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares y pasteles sobre el faraón, y las aves los comían del canastillo que estaba sobre mi cabeza. José respondió y dijo: esta es la interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza y hará que te cuelguen en la horca, y las aves te arrancarán la carne para comérsela. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este ofreció un banquete para todos sus sirvientes, y en medio de sus servidores levantó la cabeza del jefe de los coperos y de la cabeza del jefe de los panaderos, y al jefe de los coperos lo hizo volver a su puesto, y éste daba a Faraón la copa en su mano. Pero al jefe de los panaderos lo mandó a la horca conforme la interpretación que José había hecho. Posteriormente, hermanos, la escritura sigue con la narrativa, y en el versículo 15 del capítulo 41, José es llamado por el faraón debido a ese don de interpretar sueños. Y esto ocurre porque el copero, pasado 2 años, recuerda que hubo un hombre que, estando en la cárcel, le interpretó los sueños. Y cuando el faraón lo llama, le dice: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. José le responde al faraón: no depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. Entonces el faraón le cuenta el sueño: en mi sueño yo me veía de pie a la orilla del río. Del río salieron 7 vacas muy gordas y hermosas que se alimentaban de los pastos. Y posteriormente, amados hermanos, por razón de tiempo, el faraón cuenta detalladamente cuál es el sueño que él tuvo. Y José, hasta el 39, le da una interpretación al faraón y le dice: a José le dijo, después de que José interpreta el sueño del faraón, el faraón le dice a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, toda la interpretación que José había dado a faraón, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú, así que tú estarás al frente de mi casa. Fíjese nada más qué nivel de restitución Dios dio a José. Lo puso al frente de la casa de Faraón, y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. También le dijo el faraón a José: como ves, yo te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Y el faraón, vea nada más, y el faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. También hizo que lo vistieran con ropas de lino muy fino, dice la Biblia, y en el cuello le puso un collar de oro. E hizo que subiera en su segundo carro y que delante de él se gritara de rodillas, y lo puso al frente de toda la tierra de Egipto. Amén. Qué tremendo es cuando Dios restaura, pero no solo Dios restaura, sino que Dios restituye, y esta es la restitución de Dios. Este es el tipo de restitución que Dios sabe dar. Y yo quiero decirte, en este punto, en este momento, en este contexto de José, que José, por lo que leímos, nunca había tenido un cargo antes. ¿Por qué el Señor le da un cargo a José? Y yo me preguntaba: Señor, a mí me llama la atención, si José nunca había tenido un cargo antes, este varón venía de pérdida en pérdida, lo sacaban de un lugar, le quitaron su libertad, lo apresaron, estuvo en un pozo, los hermanos lo despojan de la túnica que su padre le había dado, todo era pérdida para él. Y de repente el faraón, por la interpretación, por haber cuidado el don que Dios le había dado y haberlo ejercido en el momento, en el lugar correcto, con la persona correcta, y no haber dejado descuidado lo que Dios le había dado,
con eso que Dios le había dado, con lo único que le quedaba, José logró que Dios le restituyera de pronto todo lo que había perdido. ¿Y qué manera de restituirle? Vea, él no tenía un cargo y sin embargo ahora estaba en una posición de autoridad. Dice la Biblia que se quitó el anillo Faraón y le dio su anillo a José, símbolo, sinónimo de autoridad sobre todo lo que había en Egipto. Lo puso en su segundo carro. No había otro mayor que él después de Faraón. Imagínense qué nivel. Por tanto, hoy quiero decirte que todo lo que tú hoy consideres como una pérdida, algo que te hayan robado, algo que te hayan quitado, algo que hayas tenido que dar, ceder, alguna calumnia que hayan levantado en tu contra, alguna difamación, algún rumor, algún chisme, todo aquello que te haya quitado la paz, aquello que te haya quitado tu buen nombre, aquello que te haya querido ensuciar, aquello que te haya querido denigrar, todo aquello, hoy el Señor viene con esta palabra que es directamente de parte de Dios, a decirte que todo eso que te fue quitado, Dios te da más de lo que tenías, mucho más. Él se encarga de restituírtelo. Solo asegúrate de estar y de hacer lo que Dios quiere que estés haciendo y de preservar lo que Dios te ha dado. Si tú sigues hoy con vida es porque Dios aún tiene algo preparado para ti y para que tú lleves a cabo. No es casualidad que hoy estés vivo, no es casualidad que hayas sido el único a lo mejor de tu familia que cree en Cristo, que haya decidido tomar la decisión de seguir a Cristo. Nada es casualidad para Dios. Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de propósitos. Si hoy tú estás recibiendo este mensaje es porque seguramente el Señor quiere restituirte algo en lo que a lo mejor se te haya quitado. Él quiere devolvértelo, pero no te lo va a devolver como tú esperas que te lo devuelva, sino quiero que tú entiendas que el Señor te lo va a devolver multiplicado y 100 veces mejor de lo que tú esperabas. Él va a sobrepasar por mucho tus expectativas, porque definitivamente sus planes para contigo son mucho más altos, sobrepasan tu entendimiento y mi entendimiento humano. No comprenderías el nivel de amor que Dios tiene para ti y las cosas tan grandes que Él ha pensado de ti y de mí. Así es como Dios restituye. Si tú lo crees, solamente créelo. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Así es que si tú lo crees, Dios está a punto de hacer algo en tu vida, de cambiar tu historia, de restituirte todo aquello que tú considerabas perdido. Y para terminar, yo voy a terminar con 3 promesas de parte de Dios para tu vida, para mi vida, para todo el que reciba este mensaje, acerca de la restitución, de la forma en la que Dios quiere restituirte, quiere devolverte, quiere que vuelvas a tener, que vuelvas a recibir, pero cuando Él te la dé, quiero que sepas que Dios es un Dios abundante, te la va a dar hasta que sobre y abunde. Así que prepárate para recibirla en el nombre de Jesús. Y vamos a terminar con Joel. En el libro de Joel, vámonos al libro de Joel, capítulo 2, versículos del 23 al 32. Joel, capítulo 2, versículos del 23 al 32. Amén. Vamos a buscarlo porque seguramente se movió, pero lo vamos a buscar.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a buscar Joel. La primera promesa que el Señor tiene para ti, yo te decía que está en el libro de Joel. Y es hermoso cuando el Señor nos habla de esta manera, porque es como algo, es como aquello que necesitábamos, que esperábamos. Esta palabra yo la esperaba, yo la anhelaba de parte de Dios hasta que llegó. Y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vámonos del 23 en adelante. Capítulo 2. Y ustedes también, hijos de Sión, alégrense, llénense de gozo en el Señor, su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo les restituiré por los daños que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. Ustedes comerán hasta saciarse y alabarán mi nombre, pues yo, el Señor, su Dios, haré maravillas entre ustedes y nunca más será mi pueblo avergonzado. Wow. Primera promesa, amados hermanos, es que el Señor promete dar a nuestra vida a tipo de restitución todos los daños. Dice claramente en el versículo 25, yo los restituiré por los daños, por todo lo que haya habido en tu vida y que haya significado una pérdida para ti y que haya significado un menoscabo tal vez a tu patrimonio, a tu matrimonio, a tu familia, a tu vida espiritual, a tu trabajo, en tus relaciones personales, en tu empresa, en tu negocio, en tu ministerio. Todo aquello que haya sido dañado, que haya llegado a tu vida, porque dice la Biblia, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes, todo aquello que haya provocado merma en tu vida, una merma, una pérdida, una falta, una carencia, todo eso el Señor promete que lo va a restituir. Y ve cómo lo va a hacer. Dice que va a enviar una lluvia temprana y tardía como al principio. Dice que las eras rebosarán de trigo y los lagares de vino y aceite. Y vamos a comer, dice, y ustedes comerán hasta saciarse. O sea, que es un Dios abundante, un Dios próspero, un Dios en el que no existe la palabra carencia, en el que no ha lugar a la escasez, porque Él es así, un Dios abundante. Y lo más hermoso es que dice, y mi pueblo no será más avergonzado. Tal vez a causa de lo que viviste, sufriste vergüenza, sufriste rechazo. Hoy el Señor viene a decirte, no serás más avergonzado. Mi pueblo no será más avergonzado. Se olvidarán de esa afrenta. La segunda promesa está incluida en este mismo pasaje, en el versículo 28 y 29, y dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. ¿Y sabes qué pensaba yo? Que a forma de restitución,
El Señor también va a llenar tu casa de un derramamiento de su Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que bajo tu techo y todos los que habiten en tu techo serán contagiados de ese Espíritu Divino que será derramado sobre ti y sobre tu casa. Porque así es Dios. Y más aún, sino que esta promesa incluye algo muy hermoso y que yo lo tengo como una tercera promesa, que es que sobre todo aquel que invoque su nombre, sobre todo aquel que invoque el nombre del Señor, habrá salvación, habrá acceso a la vida eterna. Por lo tanto, tus hijas, tus descendientes, todo tu linaje será no solo restaurado, sino que será restituido al 100% de todo aquello que se les había quitado, de todo aquello que se les había perdido. El Señor hoy viene y te dice: te restituiré, haré que comas hasta saciarte, derramaré mi espíritu sobre ustedes, sobre ti, sobre tu casa, y todo el que invoque mi nombre dentro de tu casa será salvo. ¿Algo más que habremos de pedirle al Señor? ¿Habrá algo más que tener acceso a la salvación, que tener esa abundancia no solo de pan, sino también de su Espíritu? ¿Habrá algo de llenarnos más que su Espíritu? No, no existe nada más. No existe nada más que se compare con el ser llenos de su Espíritu, y juntamente con ello vendrán todas las demás cosas, las cuales serán satisfechas, suplidas a plenitud a causa de Él, a causa de que le tenemos a Él. Así es que yo termino con esta parte y doy gracias al Señor, porque yo creo que mi casa y yo servimos al Señor y seremos salvos, porque ahí está su palabra. Él me está dando esa promesa, y esa promesa también es para tu vida. Él nos la está dejando hoy, está a tu disposición, y a la mía solamente me dice: permanece en mí, cree en mí, soporta, resiste. La restitución, el tiempo de la restitución está muy cerca. Si tú tienes fe, si tú le crees a Dios, solamente tienes que esperar para ver lo que Él hará con tu vida. Lo que Él está dispuesto a darte y a restituirte es mucho mayor, mucho más grande que lo que tú consideras que habías perdido. No se compara. Solamente Dios sabe dar buenas dádivas y las da en abundancia. Así es que yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Gracias también le doy a Dios porque nos ha permitido vivir necesidad, cualquier tipo de necesidad. Gracias porque han llegado a nuestra vida tribulaciones, tormentas, tsunamis. Gracias porque ha habido pérdidas en mi vida. Y me pongo a pensar, si Job no hubiera perdido todo lo que perdió, si José no hubiera estado dispuesto también a perder todo, incluso su libertad, su buen nombre, entonces Dios jamás hubiera restituido como los restituyó. Porque yo no habría de permitirle a Dios que lleguen a mi vida circunstancias en las que también yo deba de perder. Gloria a Dios por las pérdidas. Gloria a Dios porque llegan esos momentos a tu vida y a la mía en la que perdemos todo. El piso, la casa, todo es un caos, todo está de cabeza, nada tiene forma. Tal vez nada le encuentre sentido, pero es ahí en donde Dios llega y se glorifica. Es ahí en medio de la nada cuando solamente la vida tuya se va a salvar, la barca se va a perder, sí, se va a perder. Déjala que se pierda. No la necesitas, si lo tienes a Él, lo tienes todo. Él se va a encargar de restituirte, de preservar lo que realmente tiene un objetivo divino y eterno. Él se va a encargar de darte lo que tú necesitas y aún más, superará tus expectativas por mucho.
Llega el tiempo a tu vida y a la mía en la que el Señor va a restituir todo lo que ha habido como daño. Te va a vestir de nuevo como lo hizo con José. Te va a poner un anillo en tu dedo y va a derramar sobre ti y sobre los tuyos su Espíritu Santo. Y vas a comer hasta saciarte. Vas a saciar toda tu hambre, tu sed, y todas tus necesidades serán en Él satisfechas. Todo lo que consideraste en un tiempo como pérdida te será devuelto con creces, porque así es Dios. Porque esa es la restitución que viene de parte de Dios. Y bueno, pues este tiempo se nos ha ido muy rápido. La verdad es que damos gracias a Dios por el tiempo, por tu disposición. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu dirección, gracias porque tú eres el que ha tomado el control de todo, Señor. Te honramos, te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias por este tema. Te pedimos que selles esta palabra en nuestro corazón. Permite, Señor, que esta palabra, Padre, cambie nuestra forma de ver, Señor, la vida en las pérdidas, Señor. Y permite, Padre, que tu restitución, Señor, llegue a nuestra vida de una forma maravillosa, como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les invitamos todos los domingos, hay servicio presencial a las 10 de la mañana, a las 12 del día. Somos Iglesia Cristiana Pan de Vida Sur. Estamos ubicados justo enfrente del Tianguis de Boca del Río, Plaza Río, en el primer piso. Ahí estamos para ustedes. Será un gusto tenerlos con nosotros. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.